A ti moltes gràcies, Montse. També agrair al públic que està aquí present i al Químic de Sarrià, que m'ha convidat a a aquesta xarra. Com m'han donat un temps molt limitat, aniré ràpid. Bé, para posar-nos en antecedents d'on surten aquestes transparències, de donde expresaré millor en castellà, perquè és la meva lengua vehicular. ¿Dónde salen estas transparencias y dónde procede esta charla? Durante más de 20 años yo he estado dando una serie de charlas en el Instituto Universitario de Ciencia y Tecnología de Mollet del Vallès, en un máster de tecnología farmacéutica. Lo que he hecho ha sido pues resumir bastante el contenido de estas charlas, e incluso también verán que quizás también por mi parte por un poco de sentimentalismo, y también porque todos los que hemos trabajado en el mundo farmacéutico tenemos tendencias a llevar una especie de control sobre los cambios y el seguimiento de dónde provienen, del origen de las cosas, pues muchas de estas transparencias conservan el 98% de su contenido original. Así que en algunas, bastantes, dejarán de ver el logo del IQS e incluso el mismo título de la conferencia. Verán que se trata de unas transparencias que provienen de un máster. Lo que veremos en esta presentación, muy por encima, será una visión general del mercado farmacéutico relacionado con plantas medicinales. Veremos productos de los que no hablaremos. También hablaremos mucho de Euromed, porque todo lo que yo sé de plantas medicinales y donde me formé como especialista en ingeniería y en plantas medicinales fue en Euromed, aunque mi primer contacto con el mundo de los extractos fue en otra empresa, una empresa inglesa radicada en Murcia, que era Photobioreactors Limited, era una empresa de biotecnología. También, como somos químicos, daremos una pequeña visión de cuáles son los principios activos y las estructuras químicas. Veremos el origen, su mercado, muy brevemente el tipo de extractos botánicos que podemos encontrar en el mercado, y por tratarse de una industria relacionada directamente con la industria farmacéutica, un poco sobre el entorno farma y también sobre la seguridad. En ninguna charla de plantas medicinales podemos dejar de presentar algunos ejemplos de plantas medicinales, y al final de la conferencia veremos algunos ejemplos. También a lo largo de la charla iré hablando continuamente de mercados, materias primas, productos, un poco del entorno farma. Bien, el comercio internacional total de plantas medicinales y sus productos fue de unos 60 millones de dólares en el 2010, y se espera que alcance unos 5 billones para el año 2050. Es un gran mercado. En Asia, la demanda del mercado de hierbas casi se duplicó a finales de la década de 1990 debido al aumento de la población. A nivel global se ha proyectado que el mercado de nutracéuticos, de alimentos fortificados o suplementos dietéticos, todo relacionado con plantas, aumentará más o menos del orden del 8% anual para alcanzar alrededor de unos 30.000 millones de dólares en el año 2025. Los productos naturales han sido una de las principales fuentes de compuestos en el descubrimiento de nuevos fármacos para el tratamiento de numerosas enfermedades, todo tipo de trastornos cardiovasculares, inmunológicos, etc. Y de las entidades farmacéuticas aprobadas en todo el mundo entre 1981 y 2006, alrededor del 6% fueron productos naturales, y alrededor del 30% fueron moléculas derivadas de productos naturales. De 2005 a 2010 se aprobaron 7 productos naturales y 12 derivados de productos naturales en su uso en práctica clínica. También debemos de considerar que la medicina tradicional, de la que proceden todos los extractos y plantas medicinales, nos puede producir pistas falsas, como se revisó recientemente para el caso de la curcumina. Todo el mundo hablaba de la curcumina y de sus propiedades, y realmente, digamos, no era así. Los efectos que se le reclamaban no eran ciertos. Como ejemplo de productos que
se utilizan actualmente en uso clínico. Desde 2002 a 2009 aparecen los 7-8 preparados, de los cuales destaco pues la galantamina, comercializada con el nombre de Remenil. Lo destaco porque es un producto que se le recetó a mi madre para cuando empezaba a tener síntomas de Alzheimer. Y también destaco la rosuvastatina, porque es un producto que se utiliza para el control de lípidos en sangre, para el control del colesterol, y es el que estoy tomando yo actualmente. Como no nos oye nadie, también he de decir que de vez en cuando se me olvida tomarlo, pero bueno, lo compro, lo pago y es como el gimnasio, compras y pagas. Los medicamentos botánicos aprobados por la FDA entre 2000 y 2024 fueron 4. Uno de ellos, un extracto a partir del té verde. Otro, un derivado del látex, de un árbol que comúnmente se le denomina sangre de drago. Un extracto de abedul, utilizado para el tratamiento de heridas en pacientes. Y un extracto derivado de la piña para eliminación del tejido muerto en quemaduras térmicas. La FDA ha aprobado más medicamentos derivados o con origen de plantas medicinales, pero no lo incluyen lo que ellos denominan medicamentos botánicos, puesto que son extractos donde está el principio activo 100% puro, por lo tanto se tratan casi como una molécula química y por lo tanto no aparecen como medicamentos botánicos en sus listados. En fin, todas las plantas medicinales generan fármacos. En realidad, plantas medicinales, ¿qué es esto de las plantas medicinales? Se estima que hay unas 390.000 especies de plantas en el mundo, y de las cuales plantas medicinales reconocidas hay unas 550. La inmensa mayoría son de lo que sería medicina popular, medicina tradicional, que todavía, digamos, es en la medicina normal, lo que sería países menos desarrollados, bien por coste y bien por tradición. Dentro de las empresas punteras en el sector de extractos de plantas con destino a la industria farmacéutica, pues tengo que mencionar Euromed, que es donde me formé, tanto en los conocimientos sobre plantas medicinales como ingeniero. Posiblemente hoy en día Euromed es en su sector la tercera empresa del mundo, y si bien, digamos, no es una empresa de alto valor, para dar una idea de su crecimiento, en 2015 estaba valorada en 85 millones de euros y en 2019 se vendió por unos 300 millones de euros. Euromed fue creada por el grupo Madaus. Madaus fue fundada en Colonia a principios del siglo XX, 1919, y en su momento era una importante empresa farmacéutica y en Alemania con reconocido prestigio como fabricante de principios activos con origen de plantas medicinales, aunque últimamente no tenía el enfoque homeopático de sus primeros años. Madaus, cuando se establece en España para fabricar píldoras, fármacos, crea Euromed en 1973 en Mollet del Vallès y lo crea como unidad de producción para los productos que ya fabricaba en España, con la particularidad de que tenía estrictamente prohibido vender a terceros o desarrollar productos para terceros. Euromed se queda en un estado más o menos lánguido, de reposo, hasta prácticamente 1990, que comienza a crecer dentro del grupo Madaus, pero de forma independiente al grupo Madaus. Como ejemplo de la historia, digamos, que es bastante larga y en la industria farmacéutica las compras y ventas son continuas, Madaus es comprada por el grupo italiano Rotafar en agosto de 2007 y actualmente Euromed es parte del holding farmacéutico alemán Dermafar, que lo adquirió en el año 2019. Plantas medicinales. ¿Qué consideramos plantas medicinales? Porque en esto hay mucho que hablar. Quizás contar alguna anécdota de cómo aparece un nuevo fármaco en el mercado de productos de receta, productos éticos. Por ejemplo,
un viaje a Birmania en 1930, un indio llamado Manal descubrió que a los elefantes en cautiverio se les solía alimentar con un tipo particular de raíz que se decía les producía un efecto calmante. Intrigado, Manal llevó muestras de estas plantas a la India, donde realizó pruebas sobre sus propiedades. La planta, Rhodophylla serpentina, llamada así en honor a un explorador alemán del siglo XVI, demostró que tenía propiedades tranquilizantes y antihipertensivas. Estos efectos se debían a la presencia, se mostró que había un alcaloide, la serpina, y ya en 1930 se lanzó el producto Serpina, que es el primer fármaco antihipertensivo del mundo. Hoy en día la reserpina se utiliza tanto como antihipertensivo como sedante para paliar algunos tipos de trastornos psiquiátricos. Hoy en día nos encontramos pues con un boom de productos, sobre todo de Internet, con origen de extractos de plantas medicinales. Es decir, que hay de todas formas y de todos los colores. Continuamente aparecen en el mercado productos que reivindican algún tipo de propiedad farmacológica y que están basados en extractos de plantas medicinales. Digamos, el éxito de las plantas medicinales está el que hoy no los podemos encontrar, pues, por ejemplo, como el ginseng que aditivan a algún yogur y que yo he tomado. Ahora los podemos encontrar pues en el mundo de la cosmética, incluso en detergente o en jabones para uso tópico. Este auge lo que está también provocando es que se reduce la credibilidad del público por el efecto de los extractos de plantas medicinales. Empieza la tendencia que no son tan efectivos como los fármacos de síntesis, ciertamente en algún caso sí, en otros no, o bien que su efecto es muy ligero y muy bajo. Si vemos algunos compuestos químicos tóxicos o beneficiosos que nos rodean en las plantas, pues tenemos plantas como por ejemplo la cicuta, que contiene coinina y que una pequeña infusión de cicuta o comer cicuta pues nos puede causar gravísimos trastornos e incluso la muerte. Es decir, son compuestos fuertemente activos. También nos encontramos un producto extremadamente tóxico como es la amigdalina, que se encuentra en las almendras amargas, aunque la verdad nadie se ha muerto por comer almendras amargas, porque se muere antes de asco que no envenenado. Es un oscuro horror. Otras plantas que nos rodean y vemos pues bueno, en jardines y sobre todo en separaciones de autopista es la adelfa, la cual tiene una actividad farmacológica mucho más potente que todos los glicósidos de la Digitalis purpurea. Tomar una infusión de hojas de adelfa o de flores de adelfa pues produce graves daños e incluso la muerte. Los compuestos de origen natural pueden tener una gran y fuerte actividad en nuestro organismo. Los encontramos también como productos que anteriormente se podían considerar fármacos, como es la vitamina C, que podemos encontrar en la naranja y otros vegetales, pero no se nos ocurriría decir que el naranjo es una planta medicinal. Es decir, en este mundo de las plantas medicinales hay, bueno, bastante controversia en qué es lo que llamamos planta medicinal. Los compuestos que se obtienen por extracción de las plantas medicinales son compuestos químicos relativamente complejos. Pero si los comparamos, por ejemplo, con un anticuerpo monoclonal biológico, lo comparamos con una molécula de ácido acetilsalicílico que se extrae de la corteza del sauce originariamente, pues vemos que son compuestos relativamente sencillos, complejos, pero mucho más sencillos que, por ejemplo, un anticuerpo monoclonal. Por tanto, ¿qué es lo que podemos considerar que es una planta medicinal? Pues en principio una planta que tiene principios activos, con una marcada actividad beneficiosa para el organismo, planta con unos principios con una actividad de refuerzo y no nutricional, y que pueden generar medicamentos éticos de receta, en los que se venden en farmacia, aunque en farmacia hoy en día se vende de todo, o bien medicamentos que no necesitan receta o over the counter, aunque popularmente se consideran
ayudas o medicamentos de menor actividad, cosa que no es siempre cierto. Los principios activos son moléculas las moléculas son activas biológicamente y aunque son complejas, su estructura química es relativamente sencilla. Una planta medicinal, por lo tanto, es aquella que en uno o más de sus órganos contiene sustancias que pueden ser utilizadas con fines terapéuticos o cuyos principios activos pueden servir de precursores para la síntesis de nuevos fármacos. En este mercado hay mucha controversia, sobre todo últimamente, con la aparición de multitud de productos en Internet, y además de plantas medicinales hay lo que se llama hierbas medicinales, que bien no son fármacos, no son remedios, y se debe tener cuidado al usar estas hierbas medicinales. Estas son más bien casi un tipo de suplemento alimentario, no son realmente medicamentos. Algunos datos que se deben de saber acerca de estas hierbas medicinales y los productos que las pueden contener es que no están reguladas como los medicamentos, no necesitan someterse a estrictas pruebas antes de venderse, es posible que no funcionen como se anuncia, las etiquetas no necesitan una aprobación estricta de alguna autoridad, podían mostrar o no la cantidad correcta de un ingrediente, y algunas hierbas medicinales, sus extractos pueden tener ingredientes o contaminantes que no están mencionados en la etiqueta. Tenemos un mundo de extractos de plantas y de hierbas medicinales bastante variopinto. Bien, la conferencia un poco se centra en plantas medicinales desde un entorno industrial. Industrias como Euromed hace tiempo que dejaron el alambique, digamos la extracción artesanal, aunque todavía existen multitud de pequeñas empresitas que tienen otra entidad, pero nos encontramos hasta con una industria, con una complejidad industrial tan grande como la que podía tener una refinería, pero además sujeta pues prácticamente a las mismas normativas que una industria farmacéutica. Utiliza salas blancas, sigue protocolos de seguridad muy estrictos y, por ser una industria química también, pues comporta muchos riesgos. Riesgos, lo que manipula productos químicos, pues por ejemplo, riesgo de atmósferas explosivas y prevención de incendios. Hoy creo que en las noticias ha salido una noticia del incendio de una fábrica en Sevilla por manipulación de productos químicos. ¿Cuáles son las estructuras que se encuentran en el mundo vegetal y de las cuales derivan los principios activos de las plantas medicinales y de las hierbas medicinales? Pues nos podemos encontrar con terpenos, carotenoides, que son los responsables del amarillo, anaranjado o enrojecido, como es el betacaroteno, la luteína o el licopeno, y que los encontramos pues, en la naranja, el maíz, zanahorias, tomate, que es rico en licopeno. Encontramos fenoles, flavonoides, que son responsables del color azul anaranjado de muchos vegetales. Podemos encontrar quercetinas, como la que hay en la cebolla, en el cacao o en la piel de la manzana, pero sobre todo en la piel. Encontramos antocianinas, que dan un color violáceo a los extractos y a las plantas de las que proceden, como por ejemplo las uvas, las cerezas, las moras, las frambuesas. Encontramos isoflavonoides, como los que aparecen en las habas, en la soja, compuestos con azufre, tioles, como los que tiene el coliflor, el repollo, el brócoli y los que le dan un característico olor, y compuestos organosulfúricos, sulfóxidos, como los que puede tener el ajo. Las estructuras más o menos complejas derivan de flavonas, chalconas, carotenos, como el betacaroteno. Podemos encontrar esteroides como el beta-citosterol, saponinas, que tienen azúcares colgando de su estructura, o derivados del benzopirano o del cromeno. Quizás como anécdota, las antocianinas se caracterizan porque cambian su color en función del pH en el que se encuentra, lo cual favorece a nivel industrial que regulando el pH se puede extraer un tipo de antocianina
de la matriz vegetal en la que se encuentra. Los principios que tenemos en las plantas pues, también son responsables del color otoñal de las hojas. El verde de la clorofila va desapareciendo y van apareciendo pues, componentes amarillos que son flavonoides, carotenos, componentes naranjas como los carotenoides, el betacaroteno, y antocianinas y otros carotenos como el licopeno, que son responsables del color rojo de las plantas. Las plantas medicinales, ¿de dónde vienen? ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es, digamos, su mercado? Plantas medicinales las tenemos en todo el mundo, no diré 5 continentes porque en la Antártida no hay, pero los tenemos en Oceanía, en África, lo tenemos en Asia, China es un referente, América del Norte, América del Sur. Los encontramos en países tan, digamos, posiblemente extraños como las Islas Fiji o como el Camerún. Estamos hablando de extractos de plantas medicinales, es decir, extractos que van a la industria farmacéutica, a fabricar medicamentos. Una de las características de los medicamentos es que han de estar a disposición del público que los necesita los 365 días del año. ¿Qué ocurre cuando el principio activo procede de una planta, de un vegetal? Digamos que tener una sandía en invierno pues es algo que no es muy difícil de conseguir. ¿Cuáles son las estrategias que utilizan los extractores de plantas medicinales? Bueno, la primera sería tener un stock de seguridad de 2-3 años, tanto por ajustarse a la temporada de cosecha, como para prever una posible mala cosecha y dejar desabastecido al mercado. Esto evidentemente comporta unos costes bastante importantes en la gestión industrial de una empresa de extractos. ¿Qué es lo que ocurre? Muchas de las plantas medicinales ya no proceden del mundo de recolección, digamos, salvajes, sino que proceden de cultivos destinados específicamente para la obtención de un principio activo. Y nos podemos aprovechar pues, de la estacionalidad entre hemisferio norte y hemisferio sur. Podemos tener cosechas en verano en el hemisferio sur, mientras en su digamos, estacionalidad sur, y viceversa en el hemisferio norte. No obstante, hay plantas que solamente se dan en un hemisferio por diversas razones. En el marco de Europa, digamos, los líderes tanto a nivel de producción de extractos, porque tienen las empresas más potentes, la número 1 del mundo es una empresa alemana, y también como concienciación y como consumo es Alemania. El resto de países de alguna manera siguen la tendencia de Alemania y digamos su consumo de extractos de plantas medicinales es bastante inferior. Cuando hablamos de los extractos de plantas medicinales, tanto históricamente como actualmente, la forma de presentación final en la que lo podemos encontrar sería en forma de tinturas, en la cual, digamos que una parte de droga da 10 partes de extracto. En el mundo de las plantas medicinales, la planta medicinal se suele denominar droga. Tiene mala fama la palabra debido a otras plantas medicinales que producen sus extractos efectos nocivos y de adicción, y se ha, digamos, quedado la palabra droga con una mala connotación. También podemos encontrar extractos fluidos en los cuales una parte de droga se obtienen 2 partes de extracto. Si vamos eliminando el disolvente, lo que podemos obtener son extractos blandos que vienen a tener una consistencia de una melaza, de una miel, y si seguimos evaporando el disolvente, lo que obtenemos son extractos secos, que es como se comercializan la mayoría de los extractos que se destinan tanto al nivel farma como a otro tipo de mercados.
En cuanto al proceso de fabricación, brevemente, digamos que todo el mundo sabemos hacer el extracto de una planta medicinal. Todo el mundo sabe hacer café. Tenemos la droga vegetal, el café, se muele, la droga vegetal molida se mezcla en un reactor con disolvente donde se produce la extracción, la cápsula de café. Se filtra, se elimina la parte, digamos, no soluble y se concentra este extracto. En un cierto momento del proceso se añaden excipientes y acondicionadores, se continúa el proceso de eliminación de disolventes, se obtiene un extracto seco y este extracto seco se muele, se homogeniza. En la industria farmacéutica el concepto de homogenización es muy importante y finalmente se envasa al tamaño que desea el cliente final, pero son a nivel de decenas de kilos en los envases. No estamos hablando de pastillas. Antes lo ha comentado Monse, pero bueno, ¿dónde podemos encontrar plantas medicinales? Pues bueno, yo caminando por el bosque, hecho como los antiguos monjes, y he podido encontrar pues plantas medicinales como por ejemplo la cola de caballo, cerca de las fuentes de agua, en los riachuelos. He podido encontrar el hipérico, no el perforato, pero de la familia del hipérico, y también, por ejemplo, la ortiga, que es una planta medicinal. En muchos sitios todavía hay un cultivo, tanto en jardines para su uso, digamos, y consumo en pequeña escala, como también a nivel didáctico. Los viejos jardines de los monjes pues tienden a desaparecer. Yo diría que yo el único que he visitado es aquí, en Sarriá. Evidentemente una charla sobre plantas medicinales sin hablar de las plantas pues quedaría coja. Lo que he comentado antes daría para varias charlas, pero bueno, la idea es resumirlo todo muy rápidamente. Estos ejemplos he marcado en color azul lo que serían los extractos en los que podemos decir que Euromed, recordemos que yo siempre hablaré de Euromed como fabricante de extractos de plantas medicinales, pues podemos decir que es un líder en el sector. En negrita he marcado otros extractos en los cuales las cantidades que se producen pues son grandes. Y el resto pues son, digamos, otras plantas medicinales que con fines didácticos pues charlaba en el máster de tecnología farmacéutica y que, bueno, dan una visión general sobre el mundo de las plantas medicinales. Como ejemplo de plantas medicinales pues tenemos el Hipericum perforatum, en la hierba de San Juan. El hipérico presenta un ejemplo de planta donde la actividad farmacológica, es un antidepresivo, no está claramente asignada a un compuesto químico que lo contenga. La calidad del extracto, y digamos lo que se vende, es un extracto que se fija en función de un marcador, un producto químico, pero no obstante este producto químico, esta molécula, no tiene actividad farmacológica si se administra en estado puro. En general, y no solo en el caso del hipérico, y es un problema que tienen los extractos de plantas medicinales, otro problema que tienen es que son muy difícilmente patentables porque son de origen natural. Pues bien, en general tenemos que los efectos sinérgicos entre los distintos componentes y la dificultad de aislar los distintos elementos hace que el screening de ellos dificulte la entrada en el mercado de productos éticos. Un extracto o un producto de origen botánico nuevo es muy difícil de introducir en el mercado. También su uso comercial aprobado. Otro tema son las pócimas, digamos, históricas que hay, que bueno, van aparte, aunque desgraciadamente no las encontramos cada día más en Internet. Su uso comercial aprobado viene dado por su eficacia aprobada, por su uso tradicional. Estamos hablando de hierbas medicinales aprobadas por ser tradicionales. Digamos, el extracto de hierba de San Juan ya lo utilizaban los romanos y podemos garantizar que si se extrae en determinadas condiciones va a tener un efecto antidepresivo y no va a tener ningún efecto tóxico. El principio activo con el que se marca
la hierba de San Juan, el hipérico, es la hipericina, que es este polifenol, pero que la hipericina por sí sola, administrada, no tiene ningún efecto ni ninguna, digamos, actividad para el tratamiento de la ansiedad o de la depresión. Plantas medicinales que nos pueden sorprender sería la alcachofa. La alcachofa, sus principios activos serían el ácido clorogénico o la cinarina, y la alcachofa es un hepatoprotector y un depurativo. También tiene aplicaciones para el tratamiento de la obesidad debido a que mejora el metabolismo de las grasas. En España, en Cataluña y casi diría en Barcelona, que tenemos el Prat de Llobregat, posiblemente la alcachofa del Prat sea la mejor del mundo, aunque tiene otros problemas para poder ser utilizada como materia prima para la industria farmacéutica. Está muy contaminada de plomo por el aeropuerto y la autopista. Pues es un gran medicamento, y yo recomiendo a todo el mundo que en la época de la alcachofa pues consuma esta planta medicinal. Es más que un alimento. Otra planta medicinal que nos puede sorprender es el ajo. Se ha demostrado que a dosis elevadas de suplementos de ajo aumentan las enzimas antioxidantes del ser humano, además de reducir considerablemente el estrés oxidativo en personas con hipertensión. Los efectos combinados de reducción de colesterol y presión sanguínea, así como propiedades antioxidantes, pueden ayudar a prevenir enfermedades cerebrales comunes como el Alzheimer y la demencia. Asimismo, tiene una potente actividad antimicrobiana y antifúngica. El ajo, paradójicamente, además de alimento, es un gran ejemplo de planta medicinal. Su principio activo es la lisina. El problema es que es un compuesto muy poco estable y la lisina pierde sus propiedades rápidamente, por lo que si alguien quiere un tratamiento a base de ajo, lo ha de consumir fresco, suavizado con miel o con pan. Y las propiedades medicinales del ajo desaparecen si se calienta por encima de los 60 grados. En el mundo industrial, Euromed lo que fabricaba era extracto de ajo que se comercializa en forma de píldoras por fabricantes de productos farmacéuticos o parafarmacéuticos. Uno de los productos en los que Palaus y, digamos, Euromed por derivada es líder mundial es el castaño de Indias. Castaño de Indias es un arbolito que nos encontramos, un gran árbol que nos encontramos en multitud de jardines y que, digamos, se desarrolla mejor en el hemisferio norte, en el hemisferio con climas fríos. Es la castaña borde y el componente más importante es la beta-estina, que es una saponina, así como los derivados de estina. El extracto de estina es muy importante en la formulación de pomadas para activar la circulación periférica, la circulación venosa. La estina es una parte de glicona, azúcares, y una parte de aglicona con más similitud a esteroides. Otra planta medicinal que nos podría sorprender es el tabaco. Además de nicotina, el tabaco, las hojas de tabaco, tienen otros compuestos como son el solanesol. El tabaco es una planta solanácea, lo mismo que la patata, y el solanesol es un componente que se utiliza para la fabricación de coenzima Q10, la ubiquinona. El solanesol es un alcohol de cadena larga y cuando se une con la quinona, lo que se produce es la coenzima Q10. Un producto muy importante es el cardo mariano. Palaus en su momento era el líder mundial en fármacos derivados de cardo mariano. El cardo mariano, la silimarina o las silibarinas, que son los productos activos, tiene una eficacia bastante probada sobre digamos, las células hepáticas. Tiene dos mecanismos de acción. Uno es evitar la penetración del veneno hepático en el interior de la célula, bloquea la entrada del posible veneno,
Y la segunda acción, y quizás más importante, es que estimula la capacidad regenerativa del hígado y la formación de nuevas células hepáticas. Como anécdota, un antiguo colaborador de Euromed, ya dejó de trabajar, ya ha dejado de trabajar hace muchos años, nos envía un comunicado y nos pide por favor que le hagamos llegar una pequeña cantidad, 1 kilo o 2, de extracto de cardo mariano, porque se encuentra internado en un hospital del tercer mundo y lo han catalogado como enfermo terminal por tener cáncer hepático. Bien, después de un tiempo de tratamiento y de automedicarse con cardo mariano, este señor le dieron el alta y no tuvo los graves problemas que se le presumían y que prácticamente le habían diagnosticado que moriría en pocos días, en pocas semanas. Otra planta medicinal que nos puede sorprender, todas las plantas tienen algún efecto, es el enebro. Todo el mundo conoce el enebro por ser el constituyente principal de la ginebra, pero el extracto de enebro también tiene una actividad antiinflamatoria del tracto urinario inferior. Otra planta medicinal que también nos puede sorprender y tiene multitud de propiedades es la genciana. La genciana es quizás más conocida por ser parte constituyente de los bitters y de los vinos de genciana. Es más conocida en el mundo de la restauración, pero no deja de ser una planta medicinal. Evidentemente todo el mundo clasifica al ginseng como planta medicinal casi estrella y el ginseng, los principios activos que tiene son ginsenósidos de tipo RB1, de tipo RG, que son derivados del esterol. Y la particularidad de un buen extracto de ginseng es la distribución de estos ginsenósidos en el extracto. Una empresa, digamos, decente que fabrique y comercialice extracto de ginseng, lo que suele hacerlo es de la raíz. Lamentablemente hay otras empresas que lo que hacen es utilizar también las hojas, donde hay otros ginsenósidos, y de alguna manera adulteran este extracto de ginseng de raíz de ginseng con extracto de raíz y hojas de ginseng. Otro ginseng, se le llama ginseng, es el Euterococcus, es el ginseng siberiano, el que llaman ginseng siberiano, y que desde antiguo esta raíz ha sido muy apreciada por los habitantes de las regiones frías de Siberia y China como remedio natural para luchar contra la fatiga. También tiene efectos antidepresivos. Sus principios activos son muy similares a los del ginseng y por eso que sus propiedades terapéuticas también son muy similares. Productos curiosos que han entrado en los últimos 20 y 30 años en el mercado es el kava kava, cuyos extractos se utilizan para el tratamiento de la ansiedad, de la excitación, la depresión, producen una euforia. Como anécdota es casi como la rogofilia. Alguien de viaje por las islas Fiji pues asistía a las celebraciones que hacían los aborígenes que estaban por allí y observaban cómo entraban en modo eufórico, se les quitaba la depresión y a partir del estudio de las plantas que estaban utilizando observaron que el kava kava podía ser un potencial producto para obtener un potencial de la planta medicinal para obtener productos antidepresivos. Otro de los modernos reyes del mundo de las plantas medicinales es el taxol. El taxol, su origen es el tejo del Pacífico, un árbol que se da desde el norte de California, por encima del estado de Washington hasta el sur de Canadá, todo lo que sería la costa oeste, y que se utiliza de forma rutinaria y muy efectiva para el tratamiento del carcinoma ovario, carcinoma de mama, cáncer de pulmón y sarcoma Kaposi.
El principal productor histórico de Taxol ha sido la farmacéutica estadounidense Bristol Myers. Esta compañía desarrolló y comercializó el medicamento a partir de 1993, un medicamento moderno, tras obtener los derechos de producción del Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos. Inicialmente, Bristol Myers producía Flexitadel extrayéndolo de la corteza del tejo del Pacífico, pero debido a las preocupaciones ecológicas y medioambientales ha desarrollado una ruta semisintética utilizando compuestos obtenidos también del tejo europeo. Bristol Myers no extrae, digamos, Taxol, sino que es una compañía italiana que es la segunda del mundo, y es la segunda del mundo porque su principal extracto es el Taxol. Y esta compañía indena incluso desarrolló cultivos de tejo, cultivos semi-industriales, y de los cuales también está obteniendo en la corteza del tejo el Taxol. Otra planta medicinal que nos encontramos en muchas esquinas pues es la raíz de ortiga, la ortiga mayor, que se utiliza para el tratamiento de la hiperplasia prostática, el tratamiento de la próstata. Y sus extractos son ricos en beta-citoesteroides, beta-citoesterina, y también contiene escopoletina, que no la debemos de confundir con la escopolamina. Seguro que todos hemos visto este arbolito por Mansia en muchos jardines. Pues bien, la Burmansia actualmente tristemente es conocida como la droga zombie, porque se obtiene el burundanga, que es una droga que es capaz de reducir la voluntad y la memoria de las personas que están bajo sus efectos. No obstante, sus extractos tienen propiedades farmacológicas y se obtienen fármacos a partir de ella. Otra planta curiosa y exótica es el pigeon africano, el Prunus africana, cuyos extractos, que son ricos en esteroles, en beta-citoesterol, también se utilizan para el tratamiento de la hipertrofia prostática. Lamentablemente el pigeon no se puede cultivar y el producto que se recoge procede de la tala del árbol. Es un árbol de unos 30 metros y esto está causando problemas en su país de origen, que es el Camerún y Tanzania, en el centro de África. Tanto es así que el pigeon, así como otras plantas medicinales, están protegidas, y están protegidas por lo que quizás alguno ha oído, que es el convenio CITES. Y actualmente existe una cantidad limitada anual disponible de corteza de pigeon en el mercado. Otro producto de origen salvaje es el Sabal cerulata. El Sabal es un palmito que crece de forma salvaje en Florida, desde el norte de México hasta el sureste de Estados Unidos. De su fruto se extrae el extracto de Sabal, que tiene también aplicaciones en el tratamiento de la hiperplasia prostática. Lo que hace es inhibir la síntesis de andrógenos, las hormonas masculinas, a nivel de la próstata. Euromed también es un referente mundial en el extracto de Sabal, tanto es así que en Florida tiene una pequeña planta de producción. Una planta histórica utilizada, como digo yo, ya por los romanos, pero que hoy en día estamos viendo que aparece continuamente en televisión, en anuncios sobre productos que ayudan al sueño, combinaciones de productos, es la valeriana, que lo que contiene es ácido valeriánico y valerianopotriatos, que son un acrónimo de valeriana epoxitriéster, los cuales contienen, pues el nombre, ácido isovalérico en su estructura. La valeriana se utiliza para el tratamiento de desórdenes del sueño, la tensión y la irritabilidad. Otra planta medicinal que nos podría sorprender es el lúpulo. Todo el mundo conoce el lúpulo porque es el ingrediente de la cerveza, el que le da dolor, el que le da sabor. No obstante, es un remedio histórico y
entre los remedios tradicionales para conciliar el sueño, se recomendaba dormir sobre una almohada rellena de hojas de esta planta de lúpulo. Posteriormente, los estudios realizados sobre los principios del lúpulo han mostrado que posee más de 20 compuestos que ejercen una función sedante y que nos ayudan a tranquilizarnos, y que los podemos encontrar en algún producto sino farmacéutico de venta libre. La melisa officinalis es quizás una de las plantas también de referencia en el mundo de plantas medicinales. Es un ansiolítico natural utilizado para tratar los síntomas propios de la depresión. Creo que todas nuestras abuelitas han tomado agua del Carmen, y bueno, lo que yo siempre pienso es que no sé si es el extracto de melisa el que es activo, o llamémosle golpe alcohólico que se daban con la cucharita de alcohol y de azúcar nuestras abuelas, que, bueno, consumían una cierta cantidad de agua del Carmen. Como referencia, los lotes que fabricaba Euromed de agua del Carmen iban de las 9 a las 12 toneladas. Digamos que nuestras abuelitas siguen consumiendo agua del Carmen. Nuevos fármacos que entran en el mercado son polifenoles, como por ejemplo el resveratrol. El resveratrol se encuentra en diferentes vegetales, entre ellos las uvas. Está formado por dos isómeros, el cis y el trans, y se localiza en el ollejo y las pepitas de la uva, y pasa a los mostos y al vinos durante la fermentación. Al resveratrol se le atribuye lo que se denomina paradoja francesa. ¿Por qué los franceses, que consumen grandes cantidades de grasa, pues queso, paté, están muy delgados, mientras que los ciudadanos americanos están bastante redonditos? Se atribuye a que los franceses toman vino tinto, mientras que los americanos no toman tanto vino tinto. Yo no sé si será que los americanos toman más hamburguesas y más patatas fritas que los franceses, pero bueno, dejémoslo ahí. Yo sigo tomando vino por prescripción facultativa. Bien, una de mis plantas favoritas es los derivados de galantamina, el reminil, que se utilizan en el tratamiento del Alzheimer. Es un producto ético que está situado en el mercado y que originariamente se extraía y se encontró en una familia de plantas de las Amariliaceae, en especial del Galanthus caucásicos, aunque debido a la escasez y la dificultad de cultivar de forma industrial este producto, se obtiene de otras fuentes, actualmente por biotecnología a partir de hongos, y también por cultivos de productos similares, como es el Narcissus pseudonarcissus. Otra planta curiosa sería el arpagofito, que es una planta cuyos extractos tienen una aplicación para el tratamiento de la artritis. El arpagofito es una planta originaria de la zona de Namibia, de los desiertos de Namibia, y su recolección es salvaje. Sé que el gobierno de Namibia está haciendo esfuerzos para potenciar el cultivo industrial de arpagofito, y así también de alguna manera hacer que las tribus o las personas que viven en Namibia pues puedan tener una fuente de ingresos adicional. Bien, como no, todo el mundo está viendo cada día más el cannabis sativa, la planta medicinal, pues sí, y que hay productos en fase clínica de Bayer que se están estudiando para el tratamiento de la esclerosis múltiple. Bien, ya para ir acabando, productos que nos encontramos en nuestro mercado, por ejemplo, es el Sativex, que contiene cannabidiol. Cada día están entrando más y más productos con origen de extracto de cannabis sativa, y que tiene una amplia propiedades farmacológicas como analgésico, antiinflamatorias, etc. El Sativex se ha demostrado que es útil y que mejora los síntomas debidos a la esclerosis múltiple.
Bien, más o menos ceñido al tiempo. Muchas gracias por su atención.